¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todos bien? Bueno, les cuento algo. Nos quieren a todos bien deprimidos, bien aislados, bien desconectados. ¿Qué está diciendo, profesora? ¿Es verdad eso? Sí, es verdad. Cuanto, cuanto más nos alejemos de lo que realmente somos, mucho mejor para muchos. Mucho mejor para muchos. Hace 30 años se vienen publicando artículos sobre la depresión humana. Más de 45.000 artículos hace 30 años. ¿Y saben cuántos se publicaron de la alegría? 400 artículos. En las famosas revistas de ciencia, donde se registra todo. Conclusión. Cuanto más desconexión haya, mucho mejor. Más aislados, más deprimidos, más angustiados. Cada vez más pastillas, cada vez más crecimiento de una parte mínima de la población que la forman los grandes laboratorios mundiales. Desde la época que empezamos la escolarización a los 6 años, ahí nos introducen el primer chip para alejarnos, para que no recordemos quiénes somos realmente y lo felices que podemos ser y los libres que podemos ser. Ahí empieza el primer chip. Con la escolarización nos dicen qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hablar, cómo nos tenemos que comportar. Y forman una cantidad enorme de soldados disciplinados, que somos los seres humanos. Y bueno, llegamos a la primaria, terminamos, después la secundaria, después la universidad, y seguimos así, con ese chip. Imagínense que ya automáticamente lo tenemos y ni nos damos cuenta. Vivimos en automático. Pero la angustia por esa desconexión, por esa separación de nosotros mismos, esa angustia empieza a crecer. El automático cada vez va más rápido, pero la angustia, no se tuvo en cuenta las emociones del ser humano, como si fuéramos robots. Nos adiestraron como si fuéramos robots. Pero no se tuvo en cuenta eso, no se tuvo en cuenta el pequeño detalle de las emociones. El ser humano está formado por emociones, por pensamientos. Hacia ese lugar fueron los pensamientos. Nos dirigieron los pensamientos, pero las emociones están. Y hoy en día la gente está cada vez más angustiada, más triste, con más depresión. ¿A causa de qué? Del crecimiento de esas emociones que no fueron tenidas en cuenta. Bueno, es hora de empezar a tener en cuenta nuestras emociones. ¿Y tenemos una salida, profesora, a todo esto? Sí. La salida es la inesperada. Así que sí, claro que hay salida. Bueno, seguimos hablando la próxima. Gracias.